Lecciones de la primera lectura: el cerebro, las emociones y el aprendizaje en adolescentes universitarios. La lectura me ha ofrecido muchos datos curiosos acerca del cerebro y el aprendizaje que yo no sabía, y sobre todo acerca de cómo las emociones influyen en el aprendizaje y lo importante que esta es. El primer dato curioso que me llamó la atención fue que en el cerebro se encuentran estructuras nerviosas que se van estructurando y reestructurando durante el tiempo con la información que vamos recibiendo y cómo la procesamos. Esto quiere decir que nosotros construimos el aprendizaje. En nuestro cerebro existen estructuras nerviosas capaces de fortalecer nuestra memoria, nuestras relaciones interpersonales y también las competencias técnicas y en sí el aprendizaje en general. Dentro de esto tenemos la importancia de las emociones. Hay una parte del cerebro que es la amígdala cerebral, que se encarga de las emociones, sobre todo las más fuertes, y de influir en nuestro aprendizaje respecto a ellas. Por ejemplo, si tenemos una situación negativa muy fuerte, entonces cuando veamos algo que nos recuerde a ella, quizás querramos bloquear eso porque no nos gusta, porque nos trae malos recuerdos. Entonces esto va a influir mucho respecto a lo que querramos aprender. Por ejemplo, si estamos hablando en el salón de arañas, pero yo he tenido una experiencia negativa con una araña que me ha picado, entonces yo ya no voy a tener motivación para seguir aprendiendo. Por eso es que esto es uno de los aspectos que influyen en la desmotivación. Este es el pasado, por ejemplo, la relación con el pasado, nuestras experiencias previas. Pero también hay otros aspectos que producen desmotivación, por ejemplo, el estilo de enseñanza del docente y de aprendizaje del estudiante y los aspectos internos del sujeto en sí. Como profesores no debemos dejar que nuestros estudiantes se desmotiven, pero a veces para motivarlos utilizamos cosas que no les convienen tanto, por ejemplo, los conductismos como el castigo, o sea, decir que tú cometiste un error y está mal, entonces que tienes que hacer todo bien, tienes que aprender esto, cosas así. O también premiar mucho a los estudiantes por aprender, cuando en realidad si ellos tuvieran el interés propio no se debería utilizar ningún conductismo porque ellos aprenderían por interés. Entonces, por interés propio, obviamente. Entonces, por eso existen otras formas de motivación. Por ejemplo, el que se enseñe respecto a las necesidades de los estudiantes, respecto a su realidad y respecto a su estilo de aprendizaje y lo que más les interesa a ellos, ¿no? Tampoco nos les vamos a enseñar con cosas que no van a entender, sino, por ejemplo, si ellos son muy pequeños y les gusta mucho Pokémon, podemos utilizar Pokémon para ejemplificar, no sé, cosas de matemática o cosas del reino animal, en ciencias, diversas áreas que se pueden utilizar enseñándoles con sus vivencias particulares. O si, por ejemplo, ellos tienen necesidades en sus casas, entonces ayudarles enseñándoles cosas que les sirvan para estas necesidades. Los profesores cometen el error de pensar que motivación es, por ejemplo, medios audiovisuales, enseñarles las cosas en videos o cosas así. Pero si los estudiantes no son mucho de aspectos visuales, entonces igual no les va a llamar la atención, igual no van a estar motivados a aprender. Por eso es que se tiene que adecuar al estilo de aprendizaje. Los videos y los medios audiovisuales pueden servir, por supuesto, pero si se usan en exceso, entonces se vuelven otra vez rutinarios y no conviene hacer esto, porque se deben utilizar como elemento más sorpresa para que los alumnos salgan de la rutina. Factores como los medios audiovisuales y el material con el que se enseña son más parte de la motivación extrínseca, la que da el docente. Pero la motivación intrínseca es como la que yo dije antes, la de las necesidades, el estilo de aprendizaje del estudiante, que nacen y parten de él. A veces los mismos estudiantes proponen temas para estudiar, entonces ellos deben ser escuchados, ya que si estos temas le van a interesar más, entonces los van a aprender más rápidamente y van a ayudar a que el clima, el ambiente del salón favorezca que todos aprendan más y este conocimiento de verdad les sirva. Un punto que me llamó la atención es que el significado favorece al recuerdo. Eso quiere decir que si al alumno de verdad le está importando lo que le estás explicando, entonces se lo va a acordar siempre. Pero para esto se le tiene que explicar de la mejor forma y también en eso se encuentra la actitud tanto del docente como del estudiante. Si el estudiante ese día no ha ido con mucha actitud para aprender, así tú hagas la clase muy efusiva, no lo vas a ayudar, porque él no va a estar dispuesto a aprender. Por eso
también se tiene que estar observando continuamente lo que les sucede a los estudiantes. Eso ya va más por la parte de tutoría. Pero también depende de la actitud del maestro. Por eso dicen que antes de entrar al aula tenemos que dejar nuestras emociones afuera, porque no le podemos traspasar nuestras emociones negativas al estudiante, porque le quitamos completamente las ganas de aprender. Estaba otra frase en la lectura que dice: se aprende no cuando se comprende, sino cuando se siente. Es por eso que hay nuevos métodos escolares que proponen más el aprendizaje desde la experiencia, desde el sentir, de diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, la investigación, pero más que eso también cuando son niños, el olfato, el tacto de cosas. Por ejemplo, si se les está enseñando cosas sobre frutas, de verdad llevarles a que prueben o tomen una fruta, no enseñárselos en una ficha, en un papel para que la pinten, porque al vivirlo, al sentirlo, al tocarlo, ellos van a experimentar cosas y desde esas experiencias es que van a hacer su aprendizaje y va a ser mucho más enriquecedor para ellos. Que en la acción pedagógica interviene no solo lo cognitivo, sino también lo emocional. Y en la lectura recalca que esta segunda, la emocional, es lo más importante, es aún más importante que lo cognitivo. Y por eso se tiene que dar motivación a los estudiantes, porque si no se puede causar también, como decía en la lectura, la indefensión aprendida, que es la apatía total y la resistencia del estudiante a aprender cualquier cosa, porque no controla la situación y no se motiva absolutamente en nada. Entonces, llegar a este extremo sería perder completamente las ganas del estudiante a aprender, y no debe ocurrir esto. Como decía anteriormente, la experiencia nos lleva a unas mejores emociones por parte de los estudiantes. Como dice en la lectura, emocionar significa ponerse en movimiento. Entonces una clase estática y tradicional no va a ayudar a que el estudiante refuerce los conocimientos o la información que se le está enseñando, ¿no? Ni las aptitudes o competencias que tenga que desarrollar, porque estas se tienen que desarrollar en una vivencia o, por ejemplo, en la solución de problemas. Como decía aquí en la lectura, las emociones son nuestras personalidades y nos ayudan a tomar la mayoría de nuestras decisiones. Y si es que estos aprendizajes que tengamos nos van a ayudar a tomar la mayoría de nuestras decisiones, eso tiene que ser con emociones que nos favorezcan, maduras, como hasta contando la alegría, ¿no? Porque si vemos todo de un lado pesimista, entonces vamos a tomar decisiones también que sean negativas para nosotros. Es por eso que tenemos que desarrollar al estudiante emocional y afectivamente, aparte de académicamente. Y mejor dicho, integrando ambos, que vayan de la mano y que se conecten, que no sean cosas separadas. En la lectura nos decía que el estrés hasta cierto nivel no es negativo. Por ejemplo, si a mí me dan a leer todo este libro en un solo día, quizás yo vaya a decir: no puede ser, porque la profesora nos ha dejado esto, ¿no? Y ahí sí se convierte en negativo, porque lo voy a tener que leer súper rápido, no voy a entender nada y lo voy a tener que terminar para el siguiente día. Y como estudiante le va a hacer daño tener este nivel de tensión y presión. Pero en cambio, si el estrés significa que yo sé que tengo un trabajo en 2 semanas y continuamente recuerdo: ay, tengo un trabajo. En este caso, el estrés sí es positivo porque nos mantiene alertas y nos recuerda nuestras responsabilidades. Para lograr el desarrollo integral del estudiante basándose en su desarrollo afectivo y emocional, nos nombraban los diferentes vínculos que deben existir. Por ejemplo, el vínculo entre el alumno y el docente, el vínculo entre los alumnos, el vínculo que, o sea, sale de esa doble vinculación, que ya sería un vínculo entre todos los participantes o agentes de la experiencia educativa. Y esto quiere decir que también contribuye el clima y el ambiente en donde se realiza todo esto, ¿no? Si hay un ambiente hostil, no hay aprendizaje.